Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad es un placer. Hay mucho interés por conocer cuál es tu propuesta, cuál es tu visión, cómo crees que deben de ser las cosas en México. Qué bueno que estuviste con nosotros en el panel ya viendo, aunque no todo el plan, pero ya ves, te dimos una idea bastante clara de por dónde, qué es lo que estamos sintiendo. Y bueno, sí ves que preocupaciones en la industria. Nos interesa mucho cuál es tu planteamiento, qué es lo que piensas. Le pedimos a la gente que una vez que en lo que va platicando Santiago, nos vayan pasando las preguntas y nosotros las estaremos transmitiendo directamente tal como viene. Bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta asamblea de Concamín. Gracias, Salomón, por la invitación. Gracias igualmente, Ezra, de estar aquí presente para el intercambio de preguntas y respuestas. Y sobre todo, gracias a todos ustedes. Es muy importante empezar con una visión que ustedes puedan tener de lo que yo veo hacia futuro en el siguiente gobierno. Como visión general, creo que tenemos el enorme reto de avanzar con cambios, pero también con continuidad. Es un enorme reto. ¿Qué cambiar y qué continuar? ¿En dónde vamos a hacer los cambios definitivos y en dónde vamos a hacer una política de continuidad? Y otro de los elementos fundamentales, si hablamos de política industrial, tenemos que hablar no solamente de política industrial. Claro que la economía pues, nos da el sendero del cambio y la continuidad, pero también tenemos que hablar de la seguridad pública. Si no hay un ambiente de seguridad, si los niveles de violencia no bajan, pues las inversiones, que es el motor de la economía, simple y llanamente no va a avanzar. Pero también, si no hablamos de política, y aquí la intervención de Ezra en una de las preguntas, es fundamental. Creo que el catálogo de cambios que ustedes han planteado es un catálogo que se ha venido discutiendo y platicando desde hace mucho tiempo. Creo que estamos con diagnósticos cada vez más precisos, pero también pienso que estamos sobrediagnosticados. Hay infinidad de propuestas. El problema del país no es un problema de propuestas, ni de diagnóstico, es un problema de ejecución. Y ahí es donde la política tiene centralidad. Si hablamos de economía, tenemos que reconocer que la política fiscal responsable es una política que debe de continuar, porque es la condición necesaria para que todo lo demás en materia económica pueda funcionar. No gastar más de lo que se tiene, no endeudarse con créditos que no se puedan pagar. Eso es lo que estamos viendo que sucede en Europa. Casos como el de Grecia pues nos deben de indicar que la política fiscal responsable de los dos gobiernos panistas es algo que paga y que paga bien. Entonces, si hablamos de política económica, lo primero es una política fiscal responsable. Ahí todavía podemos hacer mucho. Por supuesto, mejorando la calidad del gasto, mejorando la eficiencia del gobierno, recortando gasto corriente, afrontando de mejor manera las obligaciones de carácter contingente, particularmente pensiones, porque no todo está resuelto en política fiscal responsable. Simplemente no contamos con una reforma fiscal adecuada. Entonces, tampoco podemos dejar pasar, digamos, el tema de la estabilidad y de las finanzas sanas, así como si ya está dado. Hay todavía muchas cosas que hacer. La corrupción dentro de las distintas administraciones federal, local y municipal. Pero yo sí creo que tenemos que cambiar algunas cosas de fondo
para que este país pueda avanzar de una manera diferente. Lo primero que me pregunto es, ¿qué es lo que mueve a la economía? Yo no tengo duda que son las inversiones. O sea, no hay manera de que la economía crezca si no se le inyecta los recursos que se hacen necesarios en los distintos sectores productivos del país para que la economía crezca. La segunda pregunta que quiero yo responderme es, si se requieren inversiones, ¿de qué tamaño son esas inversiones? ¿Cuánto estamos invirtiendo por año? Por año estamos invirtiendo alrededor de 20 puntos del Producto Interno Bruto. Muy bien, ¿esto qué nos da? Pues nos da alrededor de 850,000 empleos por año, una tasa de crecimiento del 4%, números gruesos, y el país va marchando, pero sin satisfacer su demanda de empleo y sin mejorar sustancialmente los niveles de pobreza, ni tampoco los niveles de desigualdad, que es el principal problema que tiene el país. La brecha entre quienes tienen y quienes tienen poco o tienen casi nada. ¿Cuánto debemos invertir para fijarnos una meta? Para, en vez de hablar de un crecimiento del 6% o de un nivel de empleo X, 1.200.000 empleos, la pregunta es ¿cómo vamos a lograrlo? Y yo lo que quiero hablar un poco en este panel es de los cómo. En primer lugar, fijar la meta es muy importante. Si estamos invirtiendo 20 puntos del Producto Interno Bruto y no nos da siquiera para satisfacer la demanda de empleo, ¿cuánto tendríamos que invertir para poder satisfacerlo? Y para poder satisfacer un combate mucho más eficaz a la pobreza y a la desigualdad social. ¿Cuánto están invirtiendo otros países respecto del Producto Interno Bruto? Brasil, alrededor de 30 puntos. China, alrededor de 50 puntos su Producto Interno Bruto por año, con tasas de crecimiento pues del 10%, ahora ya van a tener un poco menos, 8 o 9%. Cada 4 puntos de inversión en el PIB nos da alrededor de 1 punto de crecimiento en lo que es la economía. Si esta apreciación es correcta, tendríamos que invertir alrededor de 10 puntos del Producto Interno Bruto para crecer un poco, casi a lo doble de lo que estamos creciendo, es decir, 6 puntos de crecimiento, y eso nos permitiría entonces satisfacer la demanda de empleo y tener un mucho mejor programa social, que ahora es de 13 puntos del producto, lo que estamos invirtiendo en política social, y requeriríamos subir prácticamente al doble de inversión en materia de política social. Supongamos que ya tenemos esos 10 puntos del Producto Interno Bruto, que representarían invertir 50% más de lo que estamos invirtiendo. ¿Qué requerimos hacer? Yo digo que necesitamos hacer 5 cosas concretas. Lo primero es competencia. Si esas inversiones tienen que llegar al país, nacionales, públicas, privadas o extranjeras, requieren de mercados que las reciban. ¿Qué mercados? Pues mercados que estén abiertos. Entonces la palabra competencia aquí se vuelve fundamental, Salomón. No podemos pensar que el país va a crecer con mercados altamente dominados, monopolizados, de monopolios públicos o privados, y en consecuencia el combate a los monopolios y a la apertura de los mercados se vuelve indispensable para lograr mejores tasas de crecimiento. Contamos ya con una buena ley que ha sido recientemente reformada. Aquí está Ildefonso, que hizo un gran trabajo junto con todos los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero tiene que haber una política de Estado de competencia, de apertura de mercados en todos los sectores, no solamente en unos cuantos,
por supuesto el sector de energía, el sector salud, infraestructura, telecomunicaciones, transporte, campo, sistema alimentario, es decir, todo lo que va, digamos, en el proceso de la cadena productiva. Segundo, ¿qué más necesitamos para traer esas inversiones, esos 10 puntos del Producto Interno Bruto? Que los mercados funcionen bien, es decir, no solamente abrirlos, eso es para la competencia, sino que funcionen bien desde el punto de vista de su competitividad. Y aquí pues, necesitamos ver cuál es el costo de transacción en los mercados mexicanos, y lo vemos que es muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos impuestos caros y que no todos los pagan, con una serie de agujeros fiscales que dan regímenes especiales de tributación, lo cual hace muy injusto el pago de impuestos, con una economía informal, pues en un porcentaje que desborda cualquier planeación de crecimiento en serio. Si un poco menos de la mitad de la economía está en una situación de informalidad, eso le pega directamente a la productividad, no vamos a poder crecer. Entonces requerimos una reforma hacendaria completa, tocar el IVA, yo sí contesto, porque es fundamental. O sea, hay que decir las cosas como son, porque si no, si seguimos haciendo lo mismo, amigas y amigos, los resultados van a ser muy similares. O sea, ¿cómo vamos a combatir la informalidad así solamente por decreto? Requerimos, por supuesto, que dos reformas claves: una reforma hacendaria que nos amplíe la base de tributación, reordenar lo que estamos haciendo en el sistema de seguridad social, que es un sistema que además reproduce la desigualdad. El sistema seguro social, el sistema ISSSTE y el sistema de educación, de salud a nivel federal, pues tenemos que unificarlos, y el Estado debe de costear, y para eso la economía debe de crecer. Imagínense ustedes si ya no se tuvieran que pagar cuotas del Seguro Social, pero si además los impuestos pudieran estar más bajos y más amplios para todos, y si además contáramos con una reforma que flexibilice las relaciones laborales del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está la dirección y el camino. Yo me pregunto, ¿qué realmente podemos seguir con cláusulas del siglo XIX en materia laboral? La cláusula de exclusión, ¿saben lo que es eso en términos de derechos civiles o derechos políticos? O la cláusula del escalafón ciego, o con el nivel de falta de democracia que tienen muchos de los sindicatos claves del país, que cuando planteamos una reforma nos la cierran, sea la reforma de energía, sea la reforma de salud, sea la reforma educativa. Las cosas como son. Imagínense ustedes sindicatos con elecciones libres y secretas. Yo me pregunto, si todos los ciudadanos podemos elegir a nuestro presidente en una elección libre y secreta, ¿por qué a nivel sindical tiene que hacerse a mano alzada? Y la transparencia de los sindicatos. ¿Y por qué se les descuenta de las cuotas a los trabajadores? ¿Por qué no se les da su cuota correspondiente para que ellos la entreguen o no a su sindicato o al sindicato de preferencia que ellos quieran? Por eso digo que hay cosas que debemos de continuar y hay cosas que tenemos que cambiar de tajo, si no la economía no va a funcionar. Competencia, competitividad, productividad. Y ahí la parte de toda la informalidad, pues es lo que nos está pegando a la productividad, como también la falta de innovación y como también el sector educativo. Quiero cerrar aquí y hablar 2 minutos, Salomón, de la seguridad. Porque todo esto suena bien, va bien: competencia, competitividad, productividad, innovación, reformas.
Pero si no hay un ambiente para recibir esas inversiones, esos 10 puntos del PIB, desde el punto de vista de seguridad, yo digo que todo lo demás se convierte prácticamente en literatura. Yo tengo una estrategia diferente, nueva, que nos permitiría bajar los índices de violencia que hoy tenemos. Aprovecho la experiencia que tuve como secretario de Gobernación, una experiencia que me permitió tener la responsabilidad de la seguridad interior del país durante 5 años, y en esos 5 años paulatinamente íbamos bajando los niveles de violencia. Recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Mayo del 2005, cuando salí de la Secretaría de Gobernación, ese número de 14 se fue a 8. Es decir, en 5 años logramos bajar prácticamente a la mitad los niveles de violencia de este país. Quiero aportar esa experiencia y también reconocer el trabajo del presidente Felipe Calderón y la experiencia que ha tenido en estos años. Y para mí la estrategia debe de cambiar radicalmente. Y la apunto porque de otra manera todo este programa económico, sus planteamientos de política industrial van a tener frenos por todas partes. Primero, reordenar lo que estamos haciendo a nivel federal. Yo lo que propongo es un mando único, una Secretaría del Interior que agrupe lo que hoy está disperso. Si yo les pregunto a ustedes, porque sé que me van a hacer algunas preguntas ahora. Estamos listos, ¿eh? Pero y ahí voy. Nada más con esta pregunta que les voy a hacer a ustedes, y yo la voy a contestar, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la instancia responsable para combatir al crimen organizado, que es el mayor mal que estamos padeciendo? ¿Qué me responderían? ¿Qué instancia es la que está diseñada, abocada para combatir al crimen organizado? Pues no habría una respuesta. Tendrían cuando menos 7 respuestas. Pues eso no es respuesta. Cuando muchos son responsables, no hay ningún responsable. Y lo primero es unir esa responsabilidad en un solo mando, una Secretaría del Interior, crear una agencia anticrimen organizado que hoy no contamos. Por increíble que parezca, el mayor mal que estamos padeciendo no tiene una institución que asuma la responsabilidad de su combate. Y también reordenar la estrategia, una estrategia que priorice el origen de la violencia. En primer lugar, los grupos, el dinero, la corrupción, las cárceles, el sistema penitenciario carcelario del país. Es un escándalo, es el mal del cual nadie quiere hablar. 431 cárceles, se fugan cada 15 días 20 o 30 reos, se dan matazones por decenas adentro de las cárceles, que son pues las escuelas del crimen y buena parte de la fuente de la criminalidad del país. Tengo una nueva estrategia de seguridad y finalmente la política. Respondo nada más para dejar la provocación. Yo creo que contamos con un gobierno de mayoría para hacer los cambios que se requieren en la economía y en la política social, o simplemente nos vamos a estar tropezando. Y la mejor manera de llegar es a través de un gobierno de coalición. Ahí lo dejo como provocación. Si hay alguna pregunta en ese sentido, hablo con más detalle de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora sí, como tú dices las cosas como son. Estábamos hablando empezaste diciendo, queremos un gobierno eficiente, que funcione tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Sin embargo, y hablando de honrosas excepciones, tanto en el legislativo, diputados, senadores, pues la verdad vienen los cambios y poca gente entiende los temas. Y no hay una política de largo plazo. Y sí es una tristeza cuando llegas tú a trabajar con los legisladores, que son muy pocos los que les tienen, están cambiando, además ya sabes ese peloteo de diputados a senadores, y va para acá y va para allá. Entonces, la profundización en los temas, pues es, salvo muy pocos, se da muy poco. Y del lado del Ejecutivo, pues resulta que cada vez que hay cambio de gobierno,
pues llega, el que ganó llega con todo su equipo. Y entonces hay que volverle a explicar a toda la gente, pues de qué se trata y ese tiempo que se pierde y el cómo te cambia la ruta, porque no pude, tú como industrial, lo que necesitas es certidumbre de largo plazo para invertir. No puedes estar expuesto a que cada cambio de gobierno, sea del mismo partido o de otro partido, venga otra política y cada quien diga, pues ahora nos vamos por acá. ¿Cómo podemos desvincular y de verdad tener una visión industrial de largo plazo, independiente de los cambios? Yo creo que por ahí empezaríamos. Dos preguntas, dos respuestas directas. En el caso del Congreso, yo estoy convencido que la reelección legislativa es algo fundamental. ¿Por qué? Porque se le da poder al ciudadano para ver quién se queda y quién se va de senadores o diputados. Pero no solamente eso. La reelección genera una profesionalización. Imagínense ustedes a legisladores que por años hayan trabajado la parte fiscal, la parte de política industrial, la parte que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo, pues se vuelve ya, digamos, una experiencia en donde la propia formación pues va generando mejores resultados desde el punto de vista de la profesionalización. Entonces yo sí creo que la reelección legislativa es una condición necesaria para poder profesionalizar el Congreso. Primer punto. Segundo punto, yo insisto en que tenemos que buscar gobiernos que permitan construir mayorías estables, Salomón. Esto es fundamental. Yo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años de mi vida en el Congreso es que si no somos capaces de construir mayorías estables, difícilmente tienes una visión integral y de mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque si solamente tienes minoría y requieres ir a buscar una mayoría para una reforma, otra mayoría para otra reforma, es decir, es ir armando el rompecabezas en cachitos. Entonces, una mayoría estable lo que te da es una visión de mediano y largo plazo, políticas de carácter integral para lograr esa visión y con la reelección legislativa y legisladores profesionales, pues tendrías una muy buena combinación para sacar adelante mucho mayor eficacia dentro de lo que es el Congreso Federal. ¿Y en el Ejecutivo? En el Ejecutivo, un servicio civil de carrera. Esto se vuelve fundamental y yo sí quiero decirles con mucha precisión, no solamente es el servicio civil de carrera a cierto nivel de lo que es la administración pública. Yo, en lo particular, pienso que el gabinete debe de integrarse pues con gente que conozca, que esté preparada. Lo digo de una manera sencilla. Yo trataría de hacerme amigo de mis expertos, amigo de los expertos y no hacer expertos a mis amigos. Santiago, una de las partes que mencionaste y que creo que es fundamental para la transformación de la economía del país es este asunto de los monopolios. Monopolios en lo público que tienen que ver con la posibilidad, y ahorita, bueno, viene por supuesto el siguiente panel, la secretaria de Energía, y por supuesto hablar directamente de lo que implica Pemex y la apertura de Pemex y el proyecto de apertura, si es que vas en esta línea, pero también monopolios privados que de una o de otra manera a los dos gobiernos panistas los han atado de manos, a ti como secretario de Gobernación en la administración de Fox y en esta igual, en donde finalmente las áreas de telecomunicaciones, ¿sí? Fundamentalmente, y otras más, están atoradas y en donde de una manera muy clara entrar en ese terreno implica una confrontación en donde parece por lo pronto que no hay salidas. ¿Cómo resolverlo? Aplicando la nueva ley, las nuevas reformas, yo sí tengo confianza que la nueva Ley Federal de Competencia Económica y con las facultades que tiene la Comisión Federal de Competencia, va a poder hacer mucho más de lo que se ha logrado hasta este momento. Pero los mercados tienen que abrirse,
las posiciones dominantes que generan productos mediocres y caros, tiene que acabar. Esto es algo fundamental para el país, para lograr nuevas inversiones, para elevar la productividad. Una de las consecuencias de los mercados dominados o altamente dominados es la poca inversión en ciencia y tecnología. Como los productos están cómodos, pues no se requiere innovar. Y al no innovar, pues esto le afecta a todo el sistema. Los niveles de inversión en innovación que estamos teniendo pues son sumamente limitados. Apenas estamos invirtiendo el 0.4% de nuestro presupuesto en ciencia y tecnología, y el nivel de inversión que se da por parte de las empresas privadas no llega ni al 30% del total general. Entonces, la política debe ser una política real de apoyo, una política de estado de competencia para abrir mercados. No se trata de ir en contra de una industria en lo particular o de una empresa. Lo que sí se trata es de generar una sana competencia, porque otra de las cuestiones negativas que genera un monopolio o mercados altamente concentrados es la concentración del ingreso. O sea, cuando nosotros nos preguntamos por qué el país es tan desigual desde el punto de vista social, pues tiene que ver con el arreglo y la estructura bajo la cual se están moviendo nuestros mercados, y si están altamente concentrados van a concentrar altamente el ingreso. Santiago, el siguiente punto tiene que ver con lo que dejaste ahí suelto en el sentido del gobierno de coalición. Hay que generar mayorías. Nos queda claro que sin mayorías parlamentarias estables no es posible gobernar. Si las van a generar después de la elección, van otra vez a repetir lo que ha sucedido en estos dos últimos sexenios, en donde de una o de otra manera los intereses de partido que piensa que en 6 años va a gobernar, bloquea totalmente el proyecto. ¿Cómo garantizar que el gobierno entrante sea un gobierno que tiene mayoría? Bueno, digamos, la manera más cierta es que esa mayoría se logre en la urna. Imposible. Vamos a dar por descontado y no se logra. Entonces es construir una visión de gobierno de coalición. ¿Qué significa un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición, cuando menos, incluye 3 elementos. Un programa de gobierno compatible con la mayoría que forme ese gobierno. En segundo lugar, una agenda legislativa de carácter prioritario que pueda acompañar ese programa de gobierno. Por ejemplo, si el programa de gobierno establece que debemos de lograr inversiones equivalentes a 10 puntos del Producto Interno Bruto en los próximos 6 años, pues vamos a requerir una política de competencia, una política de competitividad, elevar nuestros niveles de productividad, y para eso una serie de reformas. Entonces se requiere un programa muy claro, de una visión integral, una agenda legislativa que apoye a ese programa de gobierno y un gabinete ejecutor. ¿Cómo se logra esto? En nuestro sistema, como está en el sistema político actual, el que gana, gana todo. Es decir, son 6 años de estar en el gobierno ejecutivo, prácticamente se va, si no una generación, casi una generación completa. Los partidos que quedan en la oposición están con muy pocos incentivos reales para colaborar en los cambios de fondo. Yo no digo que no haya reformas, sino las reformas que realmente necesita el país, las claves para crecer, las claves para combatir la pobreza, las claves para mejorar los servicios públicos. Entonces, en consecuencia, tienes que buscar precisamente el que pierda, no pierda todo, es decir, pueda recuperar una parte de su programa de gobierno, los actores principales de esas fuerzas opositoras que pierdan, que puedan contar con un espacio en el gobierno que finalmente se construya como coalición, y el que gana, no gana todo. Esta es, digamos, la fórmula ideal, pero en la situación real es, ¿qué gana? Y esa es la pregunta. ¿Qué gana? El que gana una elección, lo que gana es un gobierno de minoría política, que hemos tenido a partir de 1997, no solamente
nuestras dos administraciones, sino el último trienio del presidente Zedillo, ya él no contaba con mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que cuando nos planteamos las grandes reformas de gran aliento, nos quedamos siempre enredados en una reforma intermedia deslavada, porque claro, en un proceso de negociación las posiciones se van acercando poco a poco y se deslavan. De nuestra reforma original, que ahorita seguramente ustedes van a hablar sobre la reforma petrolera, pues no quedó exactamente la mejor reforma. Creo que es una reforma que avanza, sin lugar a dudas, pero lo mismo pasó, por ejemplo, en la reforma fiscal. Como el tema del IVA es un anatema, está vetado para todo un sector de la política mexicana, pues tenemos que arribar a soluciones intermedias, y la solución intermedia es el IETU, que no es necesariamente un impuesto al consumo ni tampoco un impuesto, digamos, de renta de capital. Es algo intermedio. No sirven las soluciones intermedias para el país, y si sirven, sirven de poco. Entonces requerimos, naturalmente, buscar esa visión integral en un gobierno de coalición que permita concretar un programa de gobierno, el que sea, va a ser mucho mejor que el programa parchado, y que además cuente con el soporte de una agenda legislativa prioritaria, comprometida para sacarla adelante, por contar con la mayoría parlamentaria, y en tercer lugar, con un gabinete que pueda ser el operador del gobierno de coalición, el ejecutor. Esto que estoy diciendo, que resulta, digamos, muy novedoso para México, es el pan, y no lo digo por mi partido, pero sí lo digo, que es el pan de todos los días en los gobiernos funcionales. Vean ustedes Gran Bretaña, la democracia más antigua del mundo, 600 años de vida parlamentaria. Los conservadores ganaron la elección, el señor Clegg, y sin embargo no ganaron mayoría. Tuvieron que buscar una alianza de coalición con los liberales. Y hoy lo que gobierna en Gran Bretaña es un gobierno de coalición entre conservadores y liberales, y funciona bien. Así fue como despegó Chile en su gobierno de concertación, 20 años, que les permitió fijar políticas de largo plazo, de visiones integrales, soportadas por los cambios estructurales e institucionales que se hacen necesarios. Por eso, cuando hablamos de economía, yo pienso que no hay mejor política económica que la política política, porque la política política es donde realmente se pueden hacer las cosas. Muchas gracias. Pues, Santiago, yo creo que podríamos platicar mucho más rato. Hay muchos temas que discutir. Lástima que los tiempos aquí se nos acortan, buscaremos más oportunidades. Afortunadamente estuviste viendo parte de nuestros planteamientos, nos interesa mucho que los discutamos, que los platiquemos, que buscamos las convergencias y las visiones. Entonces yo simplemente agradecerte muchísimo, agradecer que hayas estado con nosotros, que quiero hacer entrega de nuestro plan de industria. Muchas gracias. Y estamos a la disposición para cuando tú quieras sentar, lo platicamos, lo discutimos, y creo que podemos llegar a muchísimas convergencias, y darte las gracias por estar con el auditorio, que son los industriales del país. Muchas gracias. También te quiero dar este regalo que manda el gobernador. Muchas gracias.